El teléfono vibró en mi bolsillo cuando estaba sirviendo champán en primera clase, y sentí ese tirón familiar en mi estómago que todas las madres conocen, esa intuición primitiva que dice que algo está mal antes incluso de ver la pantalla. Deslicé el pulgar sobre el mensaje de WhatsApp de mi hija Marta, mientras sonreía automáticamente al pasajero del asiento 2A, mi cerebro dividido entre el servicio profesional y el pánico maternal que comenzaba a crecer. Mamá, necesito ayuda, hay alguien en casa, no puedo llamar a la policía. Estoy escondida en el baño, por favor. Mamá, ayuda, sin puntuación, sin mayúsculas, solo terror puro en 23 palabras que congelaron mi sangre mientras flotaba a 10.000 metros sobre el Atlántico. 14 horas de Tokio. A 14 horas de mi hija de 16 años que estaba encerrada en un baño mientras un extraño caminaba por nuestra casa. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo las siguientes 14 horas se convirtieron en el vuelo más largo de mi vida. Cómo cada minuto se estiró como una eternidad mientras intentaba mantener mi sonrisa profesional, servir comidas, calmar pasajeros, hacer mi trabajo mientras mi hija me enviaba mensajes cada vez más desesperados y el wifi del avión se cortaba una y otra vez, dejándome en la oscuridad sobre si estaba viva o muerta. Me llamo Laura Navarro, tengo 38 años y he sido azafata durante 15 años de vuelos transoceánicos, 15 años de sonrisas profesionales incluso cuando estoy exhausta, 15 años de manejar emergencias a 35.000 pies, he ayudado en partos, he realizado RCP, he calmado a pasajeros en pánico durante turbulencias severas. Pensé que había visto todo, que había manejado cada tipo de crisis que podía ocurrir en un avión, pero nunca había tenido que trabajar un vuelo mientras mi hija me suplicaba ayuda que no podía darle. El vuelo Madrid-Tokio era rutinario, salida a las 11 de la mañana, llegada a las 7 de la mañana siguiente hora local, 14 horas de vuelo directo en un Boeing 787 Dreamliner con 280 pasajeros. Yo era la jefa de cabina, responsable de coordinar a un equipo de 11 azafatas, de asegurarme de que todo funcionara perfectamente durante esas 14 horas. Mi compañera principal era Inés, 26 años, solo 3 años en el trabajo pero increíblemente competente. Estábamos en el pre-flight briefing cuando el capitán Sánchez repasó la ruta. Volaremos sobre Francia, Alemania, Polonia, Rusia, Mongolia, y entraremos a Japón por el norte, clima mayormente despejado, alguna turbulencia menor sobre Siberia pero nada preocupante. Viento de cola favorable, así que podríamos llegar 30 minutos antes. ¿Pasajeros especiales?, pregunté revisando mi tableta. 3 menores no acompañados, 2 pasajeros en silla de ruedas, un VIP en primera clase, el CEO de una empresa tecnológica japonesa. El resto es mezcla estándar, turistas y negocios, Wi-Fi funcionando, debería estar operativo todo el vuelo, ya sabes cómo es sobre Rusia, a veces se corta, pero en general debería ser estable, esas palabras me perseguirían durante las próximas 14 horas. Antes del despegue, como siempre llamé a Marta, tenía 16 años, cursaba segundo de bachillerato, era responsable y madura para su edad, su padre, mi ex esposo Antonio, nos había dejado hace 8 años, desde entonces había sido solo Marta y yo, un equipo compacto pero fuerte. Hola cariño, dije cuando respondió, ya voy a despegar. Vale mamá, ten un buen vuelo. Su voz sonaba normal, sin estrés, sin señales de lo que vendría. ¿Estás bien para esta noche? Cena ordenada, tarea hecha. Mamá, tengo 16 años, puedo sobrevivir una noche sola. Lo sé, solo asegura todas las puertas. ¿Ok? Y si necesitas algo llama a la tía Patricia. Lo haré, te amo mi vida. Colgué sin saber que sería nuestra última conversación normal en mucho tiempo. El despegue fue suave. El Dreamliner se elevó elegantemente en el cielo madrileño, el sol de mediodía brillante contra las ventanas. Comencé el servicio de cabina con mi equipo, distribuyendo bebidas, almohadas, auriculares, primera clase primero, luego business, finalmente el CEO japonés en primera clase era educado, pidiendo té verde y periódico Financial Times. Una pareja de luna de miel en business estaba emocionada, tomando selfies. Los 3 menores no acompañados, niños entre 8 y 12 años, estaban nerviosos pero emocionados por su aventura. Todo normal, todo rutinario. 1 hora después del despegue, estábamos sobre Francia cuando mi teléfono vibró la primera vez. Estaba en el galley, preparando el servicio de comida caliente con Inés, cuando sentí la vibración contra mi pierna. Lo saqué distraídamente, esperando tal vez un mensaje de mi hermana Patricia o de alguna amiga. Era Marta,
Mamá, necesito ayuda, hay alguien en casa, no puedo llamar a la policía, estoy escondida en el baño, por favor mamá, ayuda. Mi cerebro se congeló. Leí el mensaje 3 veces, cada palabra golpeando como un puñetazo físico. Alguien en casa, no puedo llamar a la policía, escondida en el baño. Ayuda. Laura, ¿estás bien? La voz de Inés me llegó de muy lejos. Te has puesto pálido. Intenté escribir de vuelta, mis dedos torpes, temblando. Marta, ¿qué está pasando? Llama al 1112 ahora. El mensaje se envió. Vi los 2 cheques grises, entregado. Luego vi los puntos suspensivos que indicaban que estaba escribiendo. Y entonces nada, los puntos desaparecieron. No llegó respuesta. Intenté llamarla. El teléfono sonó, sonó. Buzón de voz. Marta, cariño. Es mamá. Llama al 1112. Sal de la casa, vete a casa de los vecinos. Colgué. Intenté de nuevo. Nada. Laura. Inés me tocó el brazo. ¿Qué pasa? Es mi hija. Mi voz sonaba extraña, distante. Dice que hay alguien en la casa. Dios mío, llamó a la policía. Dice que no puede. ¿Por qué no? No lo sé. Intenté pensar, pero mi cerebro estaba atascado en pánico puro. No lo sé. Intenté llamar a mi hermana Patricia. No respondí. Maldición. Estaba en el trabajo, probablemente en una reunión. Escribí. Patricia, emergencia, Marta. Dice que hay alguien en casa, llámala ahora, ve a la casa ahora. 2 cheques grises. Entregado. Esperé. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Nada. Necesito hablar con el capitán, dije de repente. ¿Qué? ¿Por qué? Necesito bajar del avión, necesito volver. Inés me miró con ojos compasivos pero firmes. Laura, sabes que no es posible, estamos volando sobre Francia, no podemos simplemente dar la vuelta. Es una emergencia, mi hija está en peligro, pero no puedes hacer nada desde aquí. Llamaste a la policía. No responde su teléfono. Entonces llama tú a la policía de Madrid, dales tu dirección, ellos irán. Tenía razón, por supuesto que tenía razón. Marqué el 1112, el número de emergencias español. Tomó 30 segundos conectar a través del sistema satelital del avión. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Mi hija. Tiene 16 años. Está sola en casa y me envió un mensaje diciendo que hay alguien allí. Por favor, necesito que envíen a alguien inmediatamente. Señora. Cálmese, dame tu dirección, di la dirección, nuestro apartamento en Chamartín, por favor, dense prisa, no responde mi llamada, enviaremos una unidad inmediatamente. ¿Dónde está usted ahora? Estoy en un avión, vuelo a Tokio, no puedo llegar a ella. Entiendo, manténgase en la línea mientras coordino. La llamada se cortó, miré mi pantalla, sin señal. No, intenté volver a llamar, nada, el wifi del avión había cortado. Laura. Inés me sujetó los hombros. Respira, la policía va en camino, van a llegar a tu casa, todo estará bien, y si no llegan a tiempo, y si quien sea que esté allí. No pude terminar la frase. No pienses así, Marta es inteligente, se escondió, envió un mensaje, está siendo cuidadoso. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? La voz del capitán Sánchez resonó por el intercomunicador para los pasajeros. Acabamos de cruzar hacia espacio aéreo alemán. Nuestro tiempo estimado de vuelo es de 13 horas y 40 minutos. Disfruten su comida. 13 horas y 40 minutos. Eso significaba que faltaban casi 14 horas para que pudiera hacer algo, para que pudiera estar físicamente con Marta, para que pudiera saber con certeza que estaba bien. Necesito hablar con el capitán, dije otra vez. Laura, necesito intentarlo. Subí la escalera angosta hacia la cabina de pilotaje, toqué el código de seguridad, y entré. El capitán Sánchez y su copiloto, un hombre joven llamado Raúl, me miraron con sorpresa. Laura, ¿qué pasa? Deberías estar preparando el servicio de comida. Capitán, tengo una emergencia familiar, mi hija está en peligro, necesito que consideremos regresar a Madrid. El silencio que siguió fue pesado. Regresara. El capitán Sánchez se quitó los auriculares. Laura, llevamos 1 hora de vuelo, estamos sobre Alemania. ¿De qué tipo de emergencia estamos hablando? Le expliqué rápidamente. Marta, el mensaje, la imposibilidad de comunicarme. Escuchó con expresión grave. Laura, lo siento mucho, eso debe ser aterrador, pero ya llamaste a la policía, ¿correcto? Sí, pero entonces ellos están manejándolo, y nosotros no podemos simplemente dar la vuelta. Tenemos 280 pasajeros, cientos de conexiones en Tokio. El costo de un regreso no autorizado sería astronómico. La aerolínea no lo permitiría a menos que fuera una emergencia médica a bordo. Pero mi hija no está a bordo. Lo siento, Laura, sé que suena frío, pero las reglas son claras.
No podemos regresar por una emergencia familiar de un tripulante. ¿Y si hago una emergency landing en algún lugar, Frankfurt, Varsovia, y luego qué? ¿Vuelas de regreso a Madrid? Para cuando llegues ya habrán pasado 8, 10 horas, la policía ya habrá estado allí hace horas. Tenía razón, lógicamente tenía toda la razón, pero era mi hija, y la lógica no significa nada cuando tu hijo está en peligro. Laura, su voz se suavizó, sé que esto es horrible, pero la mejor cosa que puedes hacer ahora es confiar en que la policía está haciendo su trabajo, y mientras tanto, tienes un trabajo aquí. 280 pasajeros que necesitan tu profesionalismo, puedes hacerlo. Podía sentir las lágrimas presionando detrás de mis ojos. No lo sé, tienes que hacerlo, porque no hay otra opción. Bajé a la cabina, mis piernas moviéndose mecánicamente. Inés me esperaba con expresión preocupada. ¿Qué dijo? Que no podemos regresar. Lo siento, Laura. Mi teléfono vibró. Lo saqué tan rápido que casi lo dejo caer. Era Marta. Mamá, todavía estoy en el baño. Escucho pasos en el pasillo. Mi puerta está cerrada con llave, pero estoy tan asustada. Por favor, dime que la policía viene. Mis dedos volaron sobre el teclado. Sí, cariño, la policía va en camino. Aguanta. No hagas ruido. ¿Puedes ver algo? ¿Cuántas personas? Envié 2 cheques grises, luego azules. Leyó el mensaje. Los puntos suspensivos aparecieron. Estaba escribiendo. Y entonces el wifi se cortó otra vez. Los puntos desaparecieron. No, por favor, no ahora. Intenté refrescar, reconectar. Nada. Miré el reloj. 12:47 p.m. hora de Marta había enviado el primer mensaje hace 20 minutos. Faltaban 13 horas y 30 minutos para Tokio. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Inés me puso una bandeja de comida caliente en las manos. Tienes que servir. Primera clase está esperando. No puedo. Tienes que hacer, Laura. Mírame. Esperó hasta que mis ojos se enfocaron en los suyos. Si no sirves, si te desmoronas, van a preguntarte qué pasa, van a querer saber, y entonces tendrás que explicar todo mientras te caes en pedazos. ¿Es eso lo que quieres? No. Entonces ponte tu máscara profesional. Sirve la comida. Sonríe, y cada vez que tengas un momento libre, revisa tu teléfono. El wifi volverá, siempre vuelve. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Pero la tenía. Me puse mi máscara, la misma máscara que había usado miles de veces, en miles de vuelos, cuando estaba cansada, enferma, triste, frustrada. La máscara que decía: soy una profesional. Estoy aquí para servirle. Su comodidad es mi prioridad. Buenos días, pollo o pescado. Sonreír. Algo de beber con eso, asentir. Disfrute su comida. Moverse al siguiente asiento. Repetir. Cada 30 segundos mi mano bajaba a mi bolsillo, tocando mi teléfono, verificando si vibraba. Cada 60 segundos, sacaba el teléfono discretamente, verificaba si el wifi había vuelto. Nada. El CEO japonés me detuvo mientras recogía su bandeja. Disculpe, está bien el wifi, no puedo conectarme. Estamos sobre Europa del Este, expliqué con voz automática. A veces la señal se interrumpe, debería volver en unos minutos. Ah, entiendo. Gracias. Si solo supiera que estaba tan desesperada por ese wifi como él. Terminé el servicio de primera clase. Me moví a business. 32 pasajeros. 32 comidas. 32 sonrisas falsas. Mientras mi cerebro gritaba pensando en Marta encerrada en un baño. Escuchando pasos. Esperando ser encontrada. A las 13:20, el wifi volvió. Estaba en el galley, cargando bandejas sucias en los carritos, cuando sentí la vibración. No era un mensaje nuevo. Era una notificación de que el wifi se había reconectado. Abrí WhatsApp con manos temblorosas. El último mensaje de Marta era de hace 30 minutos. Los puntos suspensivos que nunca se habían completado. Escribí: Marta, ¿estás bien? Responde por favor, cariño. Envié 2 cheques grises. Esperé 10 segundos, 20, 30. Los cheques se volvieron azules. Leyó el mensaje. Los puntos suspensivos aparecieron. Mamá, no puedo hablar. Tengo que escribir muy bajo. Escucho voces. En mi habitación. Están buscando algo. Mi laptop. Creo no puedo salir del baño. La ventana es muy pequeña. ¿Cuántas personas? No sé, 2 creo, tal vez. 3. Una voz de hombre. Una de mujer. ¿Llegó la policía? No he oído sirenas. Aguanta, cariño. Voy a llamar otra vez. Salí corriendo del galley. Subí las escaleras hacia el área de crew rest, donde había más privacidad. Marqué el 11. Esta vez conectó. Emergencias. Llamé hace 40 minutos sobre un intruso en mi casa. Calle Telles 24. Apartamento 3B. Enviaron una unidad. Un momento, señora. Sonidos de teclado. Sí,
Se envió una unidad a las 12:50. Llegaron al edificio a las 13. ¿Y qué encontraron? No tengo esa información aquí. Necesitaría contactar directamente a la unidad. ¿Puede transferirme? No puedo transferirme. No puedo hacer eso desde este número. Necesitaría llamar a la comisaría local. ¿Cuál comisaría? Moratalaz. ¿Puede buscar el número en? La llamada se cortó otra vez. Wi-Fi perdido. Golpeé la pared con frustración. El sonido amortiguado por el aislamiento. Respiré hondo. Otra vez, otra vez. Volví abajo. Inés me miró con preocupación. ¿Algo? La policía llegó hace 15 minutos, pero no sé qué encontraron, y Marta sigue escondida en el baño. Dice que escucha voces. Entonces la policía está ahí, van a sacarla. ¿Y si no? ¿Y si quien sea que esté allí les mintió? ¿Y si piensan que es una falsa alarma? Laura, tienes que confiar en el sistema. Cuando mi hija de 16 años estaba encerrada en un baño, aterrorizada, el resto de esa hora pasó en una niebla, serví bebidas, recogí basura, sonreí a pasajeros, y cada minuto, cada segundo, mi cerebro estaba con Marta. A las 14, mamá, la policía tocó la puerta, alguien les abrió. No sé quién, escucho voces hablando. No puedo oír qué dicen. Grita, diles que estás en el baño. Tengo miedo si grito. Y no son policía. Tenía razón. Dios. Tenía razón. Ok. Espera. Voy a intentar llamar a la policía otra vez. Verificar que son reales. Pero el wifi se cortó antes de que pudiera hacer la llamada. Y así continuaron las siguientes 2 horas. Wifi conectado por 5 minutos. Mensajes frenéticos. Luego cortado por 20 minutos, dejándome en agonía de no saber. Cada vez que volvía, había un nuevo mensaje de Marta, cada uno más aterrador que el anterior. 14:35. Creo que se fueron los de mi cuarto, pero todavía escucho a alguien en la sala. 15 mi teléfono está al 47%. No sé cuánto tiempo más puedo mantenerlo encendido. 15:40. Mamá, estoy tan cansada. Y tengo que ir al baño de verdad, pero no puedo salir de este baño. Para ir a otro baño. Es ridículo. Pero tengo tanto miedo. 16:15. Escuché la puerta principal cerrarse. Creo que se fueron, pero no estoy segura. Podrían estar mintiendo esperando que salga. Cada mensaje era un puñal, y entre mensajes, tenía que sonreír, servir, actuar como si mi mundo no se estuviera desmoronando. A las 16:30, 6 horas después del despegue, estábamos sirviendo la cena, pollo teriyaki o pescado al vapor. El olor de la comida me mareaba. Una pasajera en Economy me detuvo. Disculpe, ¿puede traerme otra manta? Tengo frío. Por supuesto, enseguida. Fui al compartimento de suministros. Saqué una manta, se la llevé. Gracias. Oye, ¿estás bien? Te ves un poco pálida. Estoy bien, gracias por preguntar. Este es un vuelo largo, ¿verdad? 14 horas. No sé cómo lo haces. Estamos acostumbrados. Si tan solo supiera que estas 14 horas eran un infierno de una manera que ella nunca podría imaginar. Volví al galley. Inés estaba preparando cafés. El wifi acaba de volver, dijo en voz baja. Saqué mi teléfono tan rápido que casi lo dejo caer. Había 3 mensajes nuevos de Marta, todos enviados en los últimos 5 minutos, mientras el wifi estaba cortado. Mamá, salí del baño. La casa está vacía, creo. Revisé todas las habitaciones, no hay nadie. Pero mamá, alguien estuvo aquí, mi laptop. No está mi iPad. No está tu joyero, está abierto. Vacío, nos robaron. Robaron. No era un atacante, no era un secuestrador, eran ladrones. Mi hija había estado escondida durante 5 horas de ladrones, que querían electrónicos y joyas. No una niña de 16 años. El alivio me golpeó tan fuerte que mis rodillas casi cedieron. Inés me agarró del brazo. ¿Qué pasó? Eran ladrones, solo querían cosas. No le hicieron daño. Gracias a Dios, escribí de vuelta con dedos, todavía temblorosos. Gracias a Dios estás bien, sal de la casa ahora. Ve a casa de los vecinos, llama a la policía otra vez, reporta el robo. No toques nada. ¿Estás herida? La respuesta llegó rápido. No estoy herida, solo asustada, mamá. Quiero que estés aquí. Lo sé, bebé, lo siento tanto. Voy a llegar tan pronto como pueda, faltan 8 horas. Ve con la tía Patricia ahora. Ok. Te amo tanto. Yo también te amo, mamá. El wifi se cortó otra vez. Pero esta vez no me importó tanto, porque Marta estaba bien, asustada, traumatizada probablemente, pero físicamente bien. Pero aún faltaban 8 horas, 8 horas en las que cualquier cosa podía pasar, 8 horas en las que no estaría allí para ella. Y mientras servía postres y recogía bandejas y sonreía a pasajeros, que no tenían idea de lo que acababa de vivir,
Me di cuenta de algo, este vuelo había cambiado algo fundamental en mí, la forma en que veía mi trabajo, mi vida, mis prioridades, porque cuando tu hija te necesita y estás a 10.000 metros de altura, volando sobre Siberia completamente impotente, nada más importa. 2 horas más tarde sobre Rusia, mientras el sol comenzaba a ponerse tras nosotros proyectando sombras largas a través de la cabina, recibí el mensaje que cambió todo otra vez. El wifi había sido intermitente durante esas 2 horas, se conectaba por fragmentos de 10 minutos. Luego desaparecía por 30. Había hablado con Patricia, quien había recogido a Marta y la había llevado a su apartamento. La policía había venido, tomado un reporte, confirmado que era un simple robo. Profesionales, dijeron, entraron por la ventana del balcón, que Marta había dejado entreabierta para ventilación. Es común, explicó el oficial según Patricia me contó por teléfono. Observan edificios, esperan que la gente salga, entran rápido, toman electrónicos y joyas. Usualmente no confrontan a nadie, pero mi hija estaba allí, dije, mi voz todavía tensa, y tuvo la inteligencia de esconderse y quedarse callada. Es una chica lista, señora Navarro. Era lista, mi niña era lista y valiente, y había sobrevivido 5 horas de terror puro. Pero entonces, a las 18:45 hora de Madrid, llegó el nuevo mensaje. Mamá Patricia, está actuando raro. Estaba en el galley, preparando el servicio de merienda, cuando lo vi. Inés había tomado un descanso, y yo estaba sola organizando galletas y café. ¿Qué quieres decir con raro? La respuesta tomó 2 minutos en llegar, y cada segundo se sintió como una hora. Está haciendo muchas preguntas sobre qué se llevaron exactamente. Dice que necesita saber para el seguro, pero es raro la forma en que pregunta, como si estuviera más interesada en qué se quedó, que en cómo estoy yo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Patricia, mi hermana mayor por 4 años, había tenido problemas financieros recientemente. Su esposo Marcos había perdido su trabajo hace 6 meses, y ella trabajaba en una oficina administrativa que pagaba apenas lo suficiente para cubrir su hipoteca. Habíamos hablado hace un mes, y ella había mencionado casualmente que estaban considerando vender su coche. Pero no era posible. Patricia no haría algo así. Cariño, estoy segura de que solo está tratando de ayudar con el papeleo del seguro. No te preocupes. No, mamá, es diferente. Acaba de preguntarme específicamente si se llevaron tus aretes de diamantes, los que la abuela te dejó. Los aretes de diamante, que valían aproximadamente 5.000 euros. Que Patricia había comentado una vez que realmente deberían ser para ambas hermanas. No solo para ti porque eras la favorita de la abuela. Se los llevaron. No están en tu joyero, revisé. Entonces están a salvo en mi cuenta bancaria, depositados hace 3 meses. Los vendí, necesitaba el dinero para tu escuela. Mentí. Los aretes estaban en una caja de seguridad en el banco, pero quería ver qué hacía Patricia con esa información. Ok, se lo digo. Esperé. 5 minutos. 10. Luego mamá, cuando le dije que los vendiste, se puso muy molesta, preguntó por qué no se los ofreciste a ella. Primero dice que ella los habría comprado. ¿Con qué dinero? Eso le pregunté. Y se enojó, dice que no estoy siendo respetuosa. Algo estaba definitivamente mal. Marta, quiero que hagas algo por mí. Discretamente ve al baño, toma tu teléfono y llama a la policía. Pregunta si pueden enviarte una copia del reporte del robo con la lista exacta de lo que se reportó robado. Porque, solo hazlo, bebé, confía en mí. El wifi se cortó antes de que pudiera responder. Maldije en voz baja, ganándome una mirada curiosa de un pasajero que pasaba hacia el baño. Disculpe, ¿todo bien?, preguntó. Perfectamente, gracias, sonreí. Esa maldita máscara otra vez. Los siguientes 20 minutos fueron agonía. Serví cafés, recogí tazas, ayudé a una madre con un bebé que lloraba, y todo el tiempo mi mente corría. ¿Era posible? Patricia habría organizado el robo, sabía nuestros horarios, sabía cuándo estaría yo volando, sabía que Marta estaría sola esa tarde porque yo se lo había mencionado casualmente en nuestra última conversación. Tengo el vuelo a Tokio el jueves, le había dicho, 14 horas, así que Marta estará sola toda la noche, y Patricia había respondido, oh, qué lástima, ¿quieres que la revise? No, está bien, tiene 16 años, puede manejarlo. ¿Había sido eso una invitación sin darme cuenta? ¿La costa estará despejada? No, estaba siendo paranoica. El estrés del día me estaba haciendo ver conspiraciones donde no había ningún. Pero entonces el wifi volvió y vi los mensajes de Marta. Mamá, llamé a la policía. Me enviaron la lista, luego un screenshot, una lista escrita a mano de artículos reportados robados. Una laptop MacBook Pro, un iPad, un reloj Seiko,
el mío no muy caro pero con valor sentimental, y un collar de perlas. Esperé el siguiente mensaje, el corazón latiendo fuerte. Mamá, eso no es todo lo que falta. ¿Qué más falta? Tu cámara Nikon, la que usas para tus fotos de viajes, no está en tu closet donde siempre la guardas. La cámara, que valía unos 1000 euros, que Patricia había preguntado si podía tomar prestada hace 2 meses para un evento escolar de su hijo, y yo había dicho que sí, pero luego decidí llevarla en mi último viaje a Bangkok. Así que nunca se la presté. Que los pendientes de plata que te compré para tu cumpleaños tampoco están. ¿Los reportaste a la policía? No, porque Patricia llenó el reporte. Ella habló con el policía. Yo estaba demasiado alterada según ella. Por supuesto que está. Mi mente trabajaba rápido ahora, encajando piezas. Patricia conocía nuestra casa, tenía llave de hecho para emergencias, conocía mi horario de vuelo, sabía que Marta estaría sola y tenía acceso para revisar qué estaba realmente en la casa antes de enviar a quien sea que contrató para el robo. Pero ¿por qué asustar tanto a Marta? ¿Por qué hacer que estuviera escondida durante 5 horas, a menos que no supiera que Marta estaría en casa? Marta, ¿cuándo le dijiste a Patricia que estarías en casa hoy? No se lo dije, pensé que tú le habías dicho. Yo tampoco le dije específicamente, solo mencioné mi vuelo. Entonces tal vez pensó que yo estaría en la escuela hasta tarde, tenía práctica de voleibol, usualmente hasta las 7, pero la cancelaron hoy. Ahí está. Patricia había planeado un robo para cuando la casa estaría vacía, pero Marta había llegado temprano. Había estado en casa cuando los ladrones entraron, y se había escondido pensando que era un peligro real. Patricia no había intentado asustar a Marta, pero tampoco había hecho nada para evitarlo. Mi hermana había organizado que robaran mi casa. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que agarrarme del contador del galley para mantenerme de pie. Mamá, ¿qué está pasando? Necesito que hagas exactamente lo que te digo. Ok. Sal del apartamento de Patricia. Di que necesitas ir a nuestra casa a buscar algo, ropa, lo que sea. Sal y ve a casa de tu amiga Clara. ¿Por qué? Solo hazlo, bebé, por favor, confía en mí. Voy a explicar todo cuando aterrice, pero necesito que no estés con Patricia ahora mismo. Estás asustando. Lo sé y lo siento, pero necesito que salgas ahora. Ok. Voy a decir que necesito mi cargador de teléfono. Perfecto, llámame cuando estés con Clara. El wifi se mantuvo estable por una vez, y 10 minutos después, mientras yo intentaba actuar normal sirviendo cenas en business class, mi teléfono vibró. Estoy en la calle. Patricia se ofreció a venir conmigo. Dije que no, que Clara me va a recoger. ¿Qué dijo? Se puso rara, preguntó si estaba molesta con ella. ¿Qué respondiste? Dije que no, solo estoy cansada. Quiere que vuelva después de recoger mis cosas. No vuelvas, dile a Clara que te quedes con ella esta noche. Voy a llamar a la policía. Mamá, ¿qué está pasando de verdad? No quería decírselo por mensaje. No quería que lo leyera en una pantalla fría mientras esperaba sola en una calle de Madrid. Te lo explico cuando aterrice. Faltan 6 horas solo. Quédate con Clara y mantén tu teléfono encendido. Ok. Mamá, me estás asustando mucho. Lo sé, bebé, lo siento mucho. Voy a arreglar esto, lo prometo. Guardé el teléfono y me quedé parada en el galley, temblando con rabia y traición, y una tristeza tan profunda que casi me ahoga. Mi hermana, mi propia hermana. Inés volvió de su descanso y me encontró apoyada contra la pared, respirando pesadamente. Laura, Dios mío, ¿qué pasó ahora? Se lo conté, todo, los mensajes de Marta, las preguntas de Patricia, la lista de artículos robados que no coincidía, la cámara faltante, los pendientes. Inés escuchó con ojos cada vez más grandes. ¿Crees que tu hermana organizó el robo? No creo, estoy segura. Eso es horrible. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a la policía, voy a presentar una denuncia, y voy a asegurarme de que pague por lo que hizo. Ahora, en cuanto el wifi se mantenga estable lo suficiente, pero el universo aparentemente tenía otros planes. El wifi se cortó otra vez, y esta vez se mantuvo cortado. 30 minutos, 45, una hora completa sin conexión mientras volábamos sobre Siberia, donde la cobertura satelital era más irregular. Durante esa hora, serví 120 cenas, sonreí 120 veces, respondí preguntas sobre el menú, sobre la película que estaban mostrando, sobre cuándo llegaríamos a Tokio, y todo el tiempo pensaba en Patricia, mi hermana, que me había cuidado cuando era niña, que me había enseñado a andar en bicicleta, que había estado en mi boda, que había sostenido a Marta cuando era un bebé y había dicho, voy a proteger a esta niña con mi vida. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cuándo había decidido que el dinero era más importante que la familia? A las 20:30 finalmente el wifi volvió. Tenía 5 mensajes de
Estoy con Clara, su mamá hizo pasta. Mamá, estoy bien pero sigo asustada. ¿Puedes decirme qué está pasando? Por favor. Te amo. Cada mensaje me rompía un poco más. Llamé a la comisaría de Moratalaz. Esta vez, la llamada se mantuvo. Buenas noches. Necesito reportar información adicional sobre un robo que ocurrió hoy en la calle Telles 24, apartamento 3B. Un momento. Sonidos de teclado. Sí, veo el reporte. ¿Es usted la propietaria? Sí, Laura Navarro. Estoy en un vuelo internacional, pero mi hija estaba en casa cuando ocurrió el robo. Sí, está anotado aquí. ¿Qué información adicional tiene? Creo que sé quién organizó el robo. Mi hermana, Patricia Navarro. El silencio del otro lado fue largo. Esa es una acusación seria, señora. Lo sé, y tengo razones para creerlo. Le expliqué todo. El horario que conocía, la lista de artículos robados que no coincidía, las preguntas sospechosas sobre qué faltaba. Entiendo. ¿Tiene su hermana llave de su apartamento? Sí. ¿Y sabe ella que usted estaría fuera hoy? Sí. ¿Tiene alguna prueba directa de su participación? Y ahí estaba el problema. No tenía prueba, solo sospecha e intuición maternal. Y el conocimiento profundo de que mi hermana estaba desesperada por dinero. No prueba directa. No. Entonces no hay mucho que podamos hacer en este momento, pero anotaré su sospecha en el expediente. Si encontramos a los ladrones y mencionan un cómplice, investigaremos. ¿Eso es todo? Por ahora sí. Lo siento, señora Navarro. Colgué frustrada. Inés me puso una mano en el hombro. ¿Qué dijeron? Que sin prueba no pueden hacer nada. ¿Y ahora? Ahora espero, porque no hay nada más que pueda hacer desde aquí. Las siguientes 4 horas pasaron en una especie de niebla. El wifi se mantuvo mayormente estable, y Marta y yo intercambiamos mensajes cada 30 minutos. Le conté mis sospechas sobre Patricia, y ella se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de responder. Siempre pensé que la tía Patricia era buena. Yo también, bebé, yo también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejarlo cuando llegue a casa. Vamos a ser fuertes juntas, ¿ok? Ok, mamá. Solo 5 horas más y estaré allí. Cuenta cada minuto. Yo también. A medianoche, hora de Madrid, 3 de la mañana, hora de Tokio, comenzamos nuestro descenso. Las luces de Japón brillaban abajo de nosotros, miles de puntos de luz en la oscuridad. Los pasajeros comenzaron a despertar, a estirarse, a usar los baños. El olor a café fresco llenó la cabina mientras preparábamos el desayuno ligero preaterrizaje. Mi teléfono vibró, pero no era Marta. Era Patricia. Laura, necesitamos hablar cuando aterrice. Marta me está evitando, y creo que la estás llenando de ideas ridículas sobre mí. La absoluta audacia. No respondí, en cambio bloqueé su número. 20 minutos después, aterrizamos en Narita. El avión rodó hacia la puerta, y yo comencé el procedimiento de desembarque automáticamente. Señoras y señores, bienvenidos a Tokio. La temperatura local es... No escuché mis propias palabras, solo pensaba en llegar a mi teléfono, en llamar a Marta, en reservar el próximo vuelo de regreso a Madrid. Los pasajeros desembarcaron, uno por uno, arrastrando maletas, estirándose después de 14 horas sentados. El CEO japonés me detuvo en la salida. Gracias por el excelente servicio. Fue un vuelo muy profesional. Gracias, señor. Disfrute su estancia. Si tan solo supiera lo no profesional que había sido por dentro. Cuando el último pasajero salió, me desplomé en uno de los asientos de primera clase. Inés se sentó a mi lado. Lo lograste. Apenas. Pero lo hiciste. 14 horas del infierno. Y lo lograste. No tuve opción. Siempre hay opción. Podrías haberte desmoronado. Podrías haber dejado que el pánico te consumiera. Pero no lo hiciste. Saqué mi teléfono con manos que todavía temblaban ligeramente. Marqué el número de Marta. Respondió al primer timbrazo. «Mamá». «Hola, bebé». Y entonces finalmente, después de 14 horas de mantenerlo todo dentro, después de 14 horas de sonreír y servir, y actuar como si mi mundo no estuviera colapsando, dejé salir todo. Lloré. Lloré por el miedo que Marta había sentido. Lloré por la traición de Patricia. Lloré por las 14 horas más largas de mi vida. Lloré por todas las veces que había tenido que elegir mi trabajo sobre mi familia. Y por esta vez cuando no había tenido elección en absoluto. Y Marta lloró conmigo. 2 mujeres conectadas por miles de kilómetros y una línea telefónica, compartiendo su dolor porque era lo único que podían hacer. Voy a tomar el próximo vuelo de regreso, dije finalmente, limpiándome las lágrimas. Voy a estar en casa 24 horas, tal vez menos si consigo una conexión directa. Date prisa, mamá. Lo haré. Mientras tanto, quédate con Clara. No respondas mensajes de Patricia. ¿Y Marta? Sí, estoy tan orgullosa de ti. Fuiste tan valiente hoy, tan increíblemente valiente. No me sentí valiente.
Me sentí aterrorizada. Eso es lo que es el coraje, bebé. Hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizada. Colgamos y me quedé sentada en ese asiento de primera clase, mientras el equipo de limpieza comenzaba a preparar el avión para su próximo vuelo. Inés me ayudó a levantarme. Vamos a llevarte a un hotel, a dormir un poco, y luego vamos a conseguirte un vuelo de regreso. ¿Vienes conmigo? Tengo el vuelo de regreso programado para mañana de todos modos. Podemos volar juntos. Caminamos por el aeropuerto de Narita, a través de las puertas de inmigración, hacia el área de tripulación, y mientras caminaba, mientras ponía un pie delante del otro mecánicamente, pensé en todo lo que había cambiado en las últimas 14 horas. Marta había crecido de niña a joven mujer en un solo día aterrador. Patricia se había revelado como alguien que yo no conocía, o tal vez como alguien que siempre había sido pero que yo no había querido ver. Y yo había aprendido que hay límites a lo que podemos controlar, a lo que podemos proteger, a lo que podemos hacer incluso cuando amamos a alguien con cada fibra de nuestro ser. A veces, todo lo que puedes hacer es estar presente, incluso cuando presente significa estar a 10.000 metros de altura, flotando sobre un océano, completamente impotente excepto por las palabras en una pantalla y el amor en tu corazón. Y a veces, eso tiene que ser suficiente. El hotel cerca del aeropuerto de Narita era funcional, pero impersonal, el tipo de lugar donde las tripulaciones de vuelo pasan noches entre conexiones, donde nadie pregunta por qué tienes los ojos rojos o por qué tus manos tiemblan cuando firmas el registro. Inés se aseguró de que llegara a mi habitación, me hizo prometer que intentaría dormir, y se fue a la suya 2 pisos abajo, dormir, como si pudiera. Me senté en la cama, aún con mi uniforme puesto, y marqué el número de Marta otra vez. Eran las 4 de la mañana en Tokio, las 8 de la noche en Madrid. Ella respondió inmediatamente, y esa rapidez me dijo que había estado esperando junto al teléfono. «Mamá, ¿ya estás en el hotel?» «Sí, bebé. ¿Cómo estás?» «Bien», la mamá de Clara hizo sopa. Intenté comer pero no puedo dejar de pensar en él. Su voz se quebró, en que estuve escondida durante 5 horas mientras la tía Patricia sabía exactamente lo que estaba pasando. No sabemos con certeza que ella... «Mamá, sí sabemos, tú lo sabes, yo lo sé. ¿Por qué la estás defendiendo?» Tenía razón. ¿Por qué estaba yo, después de todo lo que había pasado, aún tratando de encontrar excusas para mi hermana? Tienes razón, admití. Solo, es difícil aceptar que alguien de tu propia familia haría algo así. Lo sé. Yo tampoco quiero creerlo, pero mamá, las piezas encajan todas. Sí, encajan. Hubo un silencio, y luego Marta preguntó en voz pequeña, «¿Qué vamos a hacer cuando vuelvas?» «Vamos a ir a la policía con toda la información, vamos a conseguir un cerrajero para cambiar la cerradura, y vamos a confrontar a Patricia. Tengo miedo de verla». «Lo sé, cariño, yo también». Hablamos durante 1 hora más, sobre todo y nada. Le conté sobre el vuelo, omitiendo las partes sobre cómo había estado al borde del colapso mental. Ella me contó sobre Clara, sobre cómo su amiga había sido tan solidaria sin hacer preguntas invasivas. Cuando finalmente colgamos, eran las 5 de la mañana. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes de Marta en mi mente. «Hay alguien en casa. Estoy tan asustada. Mamá, ayuda». A las 6, me rendí, me duché, me puse ropa limpia de mi maleta de cabina, y bajé al lobby. Inés ya estaba allí, también incapaz de dormir por lo visto. «¿Café?», ofreció. «Por favor». Nos sentamos en el restaurante del hotel, 2 azafatas exhaustas en un país extranjero, bebiendo café japonés demasiado fuerte y tratando de procesar las últimas 24 horas. «¿Conseguiste vuelo de regreso?», preguntó Inés. «Hay uno que sale en 4 horas, directo a Madrid. 13 horas, puedo estar en casa a las 11 de la noche. Hora local, yo estoy en el mismo vuelo, programa original». «Bien, no quiero volar sola». «No tienes que hacerlo». Pasamos las siguientes 3 horas en el aeropuerto esperando en la puerta viendo a otros pasajeros ir y venir. Intenté trabajar en informes de tripulación, documentación que necesitaba completar sobre el vuelo anterior, pero las palabras se desdibujaban en la página. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. A pesar de que había bloqueado su número, había encontrado otra manera de contactarme. Un mensaje desde el número de su esposo Marcos. «Laura, sé que estás enojada pero necesitamos hablar esto. Esto es ridículo. Marta está siendo dramática, y tú la estás alentando. Habla conmigo como adultas». La audacia seguía siendo asombrosa. Escribí de vuelta. «Cuando llegue a Madrid vamos a hablar con la policía presente. Hasta entonces no me contactes». La respuesta llegó en segundos. «¿La policía? ¿Estás loca? ¿Me estás acusando de algo?» «Laura, soy tu hermana. Una hermana no organiza un robo en la casa de su hermana y pone en peligro a su sobrina.
No organicé nada. Estás paranoica. El estrés de tu trabajo te está volviendo loca. Bloqueé el número de Marcos también. Inés había estado leyendo por encima de mi hombro. Está en pánico. Bien. ¿Crees que realmente irá a la policía? No lo sé, pero necesito intentarlo, por Marta, para que sepa que su madre luchó por ella. El vuelo de regreso fue tortura de un tipo diferente. No había mensajes de emergencia, no había drama en desarrollo, solo 13 horas de vuelo como pasajera regular, atrapada en un asiento, incapaz de hacer nada productivo excepto pensar y pensar. Pensé en Patricia cuando éramos niñas, cuando me enseñaba a trenzar mi cabello, cuando me defendía de los bullies en la escuela. Pensé en Patricia en mi boda, llorando de felicidad, diciéndome que Antonio era un buen hombre, se había equivocado. Pensé en Patricia sosteniendo a Marta recién nacida, susurrando voy a ser la mejor tía del mundo. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido así, y yo simplemente no lo había querido ver? Aterrizamos en Madrid a las 10:47 p.m., 13 minutos antes de lo programado. Pasé por inmigración como un zombi, recogí mi maleta, y salí a la zona de llegadas. Marta estaba allí. Mi hija de 16 años, que se suponía que estaría con Clara, estaba parada en la zona de llegadas con Clara y la madre de Clara, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenida a casa mamá, eres mi héroe». Corrí hacia ella, dejando caer mi maleta, y la abracé tan fuerte que probablemente le hice daño. Ella me abrazó igual de fuerte, y ambas lloramos otra vez, ahí en medio del aeropuerto, rodeadas de extraños que nos miraban pero no nos importaba. «No se suponía que estuvieras aquí», dije finalmente, apartándome lo suficiente para mirar su cara. «Dijiste que te quedarías con Clara». «Lo sé, pero necesitaba verte. Necesitaba saber que estabas realmente aquí. Estoy aquí. Estoy aquí ahora». La madre de Clara, una mujer amable llamada Isabel, nos ofreció llevarnos a casa. Acepté gratamente. Durante el viaje de 30 minutos desde el aeropuerto, Marta me contó que Patricia había intentado ir al apartamento de Clara esa tarde. ¿Fue allí, personalmente? Sí, tocó el timbre, pero la mamá de Clara le dijo que yo estaba durmiendo y no quería ser molestada. Patricia insistió, pero la mamá de Clara no cedió. «Gracias», le dije a Isabel. «Gracias por protegerla. No hay de qué. Nadie molesta a las amigas de mi hija en mi casa». Llegamos a nuestro edificio en Chamartín alrededor de medianoche. El portero nocturno, Manuel, nos saludó con expresión preocupada. «Señora Navarro, la policía vino 2 veces hoy, y su hermana también estuvo aquí, hace unas 3 horas. Muy alterada. Gracias por decirme, Manuel». Subimos al tercer piso, al apartamento 3B. Marta se detuvo frente a la puerta vacilante. «¿Quieres que entre primero?», ofrecí. «No, entremos juntas». Abrí la puerta lentamente. El apartamento estaba exactamente como Marta lo había dejado 20 horas antes, cuando había huido después de que los ladrones se fueran. Mi habitación mostraba signos de haber sido registrada. Cajones abiertos, closet revuelto, mi joyero estaba vacío, volcado en mi escritorio. Marta se quedó en el marco de la puerta del baño, mirando el pequeño espacio donde había pasado 5 horas escondida. «Es tan pequeño», dijo suavemente. «No recuerdo que fuera tan pequeño. 5 horas en cualquier espacio lo hacen sentir pequeño». Estaba sentada justo ahí. Señaló el espacio entre el inodoro y la bañera, con mi teléfono, esperando que me respondieras, rezando para que el wifi no se cortara. «Lo siento tanto que tuvieras que pasar por eso. No es tu culpa, mamá. Siento que sí lo es. Si no hubiera tomado ese vuelo, entonces habrían esperado otro día, o habrían entrado cuando ambas no estuviéramos. Mamá, esto no es culpa tuya, es culpa de quien organizó esto». Tenía razón, por supuesto que tenía razón. Pasamos la siguiente hora limpiando, reorganizando, intentando que nuestro espacio se sintiera seguro otra vez. Llamé a un cerrajero de emergencia que prometió venir a primera hora de la mañana, a la 1 de la madrugada, justo cuando estábamos a punto de intentar dormir. El teléfono sonó. Era un número privado. «Hola, señora Navarro, soy el inspector Ramos, de la comisaría de Moratalaz. Lamento llamar tan tarde». «No hay problema. ¿Hay noticias?». «Sí. Hemos arrestado a 2 personas en relación con el robo en su apartamento. Un hombre y una mujer fueron atrapados tratando de vender artículos en una casa de empeño conocida por manejar bienes robados. ¿Recuperaron mis cosas?». «Algunas. Una laptop, un iPad, algunas joyas. ¿Puede venir mañana a identificarlas?». «Por supuesto». «Los ladrones dijeron algo sobre quién los contrató». Hubo una pausa. «¿Por qué pregunta eso?». «Porque creo que mi hermana, Patricia Navarro, organizó este robo». «Sí. Veo sus notas anteriores aquí». «Señora Navarro, durante el interrogatorio, el hombre mencionó que alguien les había dado información sobre su apartamento, horarios,
¿Qué buscar? ¿Dónde estaría la entrada más fácil? Mi corazón latió más rápido. ¿Quién? No dio un nombre completo, pero describió a una mujer de unos 40 años, cabello castaño, que les pagó 2.000 euros por adelantado con la promesa de otros 3.000 después del trabajo. Esa es mi hermana. ¿Puede su hermana ser identificada en una rueda de reconocimiento? Entonces necesito que venga mañana, y que traiga cualquier información que tenga sobre su hermana, fotos, dirección, número de teléfono. ¿La van a arrestar? Si los ladrones la identifican, sí. Conspiración para cometer robo, poner en peligro a un menor, posiblemente más cargo. Después de colgar me quedé sentada en silencio procesando. Patricia iba a ser arrestada, mi hermana iba a ir a prisión. Marta salió de su habitación, donde había estado fingiendo no escuchar. ¿Era la policía? Sí, atraparon a los ladrones. ¿Iban a arrestar a Patricia? Bien, ¿no te sientes mal por ella? Marta lo pensó. Sí, pero me siento peor por mí misma, por las 5 horas que pasé aterrorizada, por ti, teniendo que trabajar sabiendo que yo estaba en peligro. Ella hizo eso, ella es responsable. ¿Cuándo te volviste tan sana? Creo que fue alrededor de la hora 3 en el baño. Nos reímos, pero fue una risa triste, cansada. Esa noche ambas dormimos en mi cama, como cuando Marta era pequeña y tenía pesadilla. Me abrazó fuerte, y yo la abracé de vuelta, y por primera vez en 36 horas, me sentí como si tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. La comisaría de Moratalaz olía a café rancio y sudor institucional, un olor que ninguna cantidad de desinfectante podía enmascarar completamente. Marta y yo nos sentamos en sillas de plástico duro en una sala de interrogatorios, esperando al inspector. Eran las 10 de la mañana, 3 horas después de que el cerrajero hubiera cambiado nuestras cerraduras, eliminando la última forma en que Patricia podía acceder a nuestras vidas. El inspector Ramos era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Entró con una carpeta gruesa y 2 cafés que nos ofreció. Gracias por venir tan rápido, dijo, sentándose frente a nosotras. Sé que han tenido un par de días difíciles. Eso es poco decirlo, murmuré. Abrió la carpeta, mostrando fotos de los artículos recuperados. Mi laptop MacBook Pro, ligeramente rayada pero funcional. Mi iPad con su funda azul característica. Algunos collares y pulseras de mi joyero. ¿Puede confirmar que estos artículos son suyos? Sí, todos. ¿Falta algo de lo que fue robado? Mi cámara Nikon y unos pendientes de plata que Marta me dio para mi cumpleaños. Los pendientes pequeños con forma de estrellas, añadió Marta. El inspector anotó. Seguimos buscando. La casa de empeño donde los atrapamos es conocida por distribuir bienes a múltiples compradores rápidamente. ¿Y los ladrones? Pregunté. ¿Identificaron a Patricia? Ahí es donde la situación se complica. Se inclinó hacia adelante. El hombre Javier Ruiz, 32 años con antecedentes de robo, identificó a una mujer como quien los contrató, pero, dice que la mujer se hacía llamar Carmen, no Patricia, y la descripción que dio no coincide exactamente con la foto de su hermana que nos proporcionó. Mi estómago se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos más evidencia. La descripción es similar, cabello castaño, 40 y tantos. Pero Ruiz dice que la mujer tenía un lunar prominente en la mejilla izquierda. Su hermana no tiene ningún lunar visible en las fotos. Podría haberlo cubierto con maquillaje, sugirió Marta. Posible. O podría haber usado un lunar falso para disfrazarse. De cualquier manera necesitamos algo más concreto. ¿Cómo qué? Como prueba de que su hermana conocía a Javier Ruiz. Mensajes de texto, llamadas telefónicas, transacciones financieras. ¿Tiene acceso a las cuentas bancarias de su hermana? No. ¿Sabe ella cómo acceder a las suyas? La pregunta me golpeó. Sí, compartimos contraseñas hace años para emergencias, pero yo cambié las mías hace 6 meses cuando... Oh, Dios, cambié mis contraseñas bancarias hace 6 meses porque me habían hackeado. O eso pensé. Tuve cargos extraños en mi tarjeta de crédito, pequeños. 20 euros aquí, 30 allí. Pensé que alguien había robado mi información, y si fue su hermana probando sus contraseñas. Pero yo se las había dado hace años. Las viejas. Si ella estaba intentando acceder y no funcionaba, entonces sabría que usted había cambiado las contraseñas, lo cual significa que sabría que usted estaba siendo más cuidadosa con su seguridad. Las piezas estaban encajando de maneras que me hacían sentir enferma. El inspector continuó. ¿Alguna vez le mencionó a su hermana problemas financieros específicos? Sí. Su esposo perdió su trabajo hace 6 meses. Están luchando con la hipoteca. ¿Cuándo exactamente perdió el trabajo? Febrero, principios de febrero. ¿Y los cargos extraños en su tarjeta cuándo fueron? Marzo, a mediados de marzo, un mes después de que su cuñado perdiera el trabajo. El inspector anotaba rápidamente. ¿Y cuándo le mencionó?
¿Por primera vez que necesitaba dinero? Pensé, fue en abril. Me llamó llorando diciendo que iban a perder su casa si no podían pagar la hipoteca. ¿Le prestó dinero? Le ofrecí 1.000 euros. Dijo que no era suficiente, que necesitaba al menos 5. No los tenía. ¿Y qué pasó después? Se enojó. Dijo que yo siempre había sido egoísta, que la familia debería ayudarse mutuamente. Colgó. No hablamos durante 3 semanas. ¿Y luego? Luego me llamó, se disculpó. Dijo que el estrés la estaba volviendo loca. Volvimos a ser, no cercanas, pero civiles. El inspector se reclinó en su silla, estudiándome. Señora Navarro, ¿es posible que su hermana haya estado planeando esto desde abril? La idea era absurda y sin embargo, no quiero creerlo. ¿Pero es posible? Sí, admití finalmente. Es posible. Necesito que revise sus registros bancarios de los últimos 6 meses. Cualquier transacción extraña, cualquier cosa que no reconozca, y necesito que me dé permiso para solicitar los registros bancarios de su hermana. ¿Puede hacer eso? Con una orden judicial, sí. Si encontramos que hizo retiros grandes de efectivo alrededor de las fechas en que Javier Ruiz dice que le pagaron, tendremos nuestra conexión. Le di el permiso, firmé los formularios, y mientras lo hacía, pensaba en Patricia, en cómo había llegado a este punto donde estaba dispuesta a aterrorizar a su propia sobrina por dinero. Salimos de la comisaría 2 horas después, exhaustas mental y emocionalmente. Marta había estado en silencio durante todo el interrogatorio, pero cuando llegamos a nuestro coche, finalmente habló. Mamá, necesito preguntarte algo. Lo que sea, cariño. Si resulta que la tía Patricia no lo hizo, si de alguna manera nos equivocamos, ¿podrás perdonarte por haber sospechado de ella? La pregunta me detuvo en seco. No lo sé. ¿Y si resulta que sí lo hizo, podrás perdonarla alguna vez? Tampoco lo sé. Entonces estamos atrapadas en el medio, sin saber qué sentir hasta que sepamos la verdad. Sí, supongo que sí. Fuimos a casa, comimos algo sin sabor, intentamos ver televisión. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Inspector Ramos. Señora Navarro, tenemos la información bancaria de su hermana. ¿Y? Hizo 2 retiros grandes de efectivo en las últimas 2 semanas. 3.000 euros el 12 de este mes. 2.000 euros hace 3 días. 5.000 euros. Exactamente la cantidad que Javier Ruiz había dicho que le prometieron por el robo. Pero eso no es todo, continuó el inspector. Revisamos las cámaras de seguridad del banco donde hizo los retiros. Llevaba una peluca rubia y gafas de sol, pero la identificación que mostró era suya. Y señora Navarro, en las imágenes del segundo retiro, tenía algo pegado en su mejilla izquierda, un lunar falso. El mundo se inclinó. Entonces fue ella. Fue ella. Estamos emitiendo una orden de arresto ahora. ¿Tiene idea de dónde podría estar? En su casa, supongo, o tal vez con sus hijos. Tienen 9 y 11 años. Enviaremos una unidad. Señora Navarro, sé que esto es difícil. ¿Difícil? Me reí. Un sonido sin humor. Mi hermana organizó que robaran mi casa. Puso a mi hija en peligro. Me hizo trabajar 14 horas creyendo que Marta podría estar muerta. Difícil no describe ni cerca lo que es esto. Lo sé, lo siento. ¿Cuánto tiempo estará en prisión? Depende de muchos factores, pero conspiración para cometer robo, poner en peligro a un menor, probablemente 5 a 7 años. 5 a 7 años, tiempo suficiente para que sus hijos crecieran sin madre, tiempo suficiente para que su vida se desmoronara completamente. Y parte de mí, una parte oscura y enojada, pensó bien. 1 hora después, otra llamada. Esta vez no era el inspector, era el número de la casa de Patricia. Hola, ¿cómo pudiste? La voz de Patricia era un grito histérico. La policía está aquí, dicen que me van a arrestar. Mis hijos están llorando. ¿Cómo pudiste hacerles esto? Yo no les hice nada, Patricia. Tú lo hiciste, tú organizaste todo esto. Estaba desesperada. Íbamos a perder nuestra casa. Los niños iban a quedar sin hogar, y la solución fue robar la mía, aterrorizar a Marta. No sabía que ella estaría allí, pensé que estaría en la escuela hasta tarde. Eso no lo hace mejor, Patricia. Si algo, lo hace peor, que ni siquiera pensaras en la posibilidad. Necesitaba el dinero. Tú tienes dinero ahorrado. Tú tienes un buen trabajo. Yo te debía mi casa, te debía la seguridad de mi hija. El sonido de voces masculinas al fondo, probablemente policías. Patricia sollozando. Laura, por favor, somos hermanas. Puedes decirles que fue un malentendido, puedes. No puedo hacer nada, y no lo haría aunque pudiera. Te odio tanto. Lo sé, colgué. Marta había estado escuchando desde el sofá. ¿Se la llevaron? Sí.
¿Cómo te sientes? Como si hubiera perdido a mi hermana. ¿Por qué la he perdido? La Patricia que conocía o pensé que conocía está muerta. Esta persona que organizó que nos robaran, esa no es mi hermana, o tal vez siempre fue ella, y simplemente nunca tuviste que verla realmente. La sabiduría de mi hija de 16 años me asombraba constantemente. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con compañías de seguros, y llamadas de familiares horrorizados que se enteraban de lo que Patricia había hecho. Algunos me apoyaban, otros pensaban que estaba siendo demasiado dura, que la familia debería perdonar, pero ninguno de ellos había estado en ese vuelo a Tokio, leyendo mensajes de terror de su hija, completamente impotente para ayudar. 2 semanas después, estaba de vuelta en el trabajo. Mi primer vuelo desde todo el drama, Madrid-Lisboa, solo 2 horas rutinario. Inés estaba en ese vuelo también. Durante el pre-flight briefing, el capitán nos preguntó si estábamos listas. Lista, dije, y esta vez, lo decía en serio. El despegue fue suave, el servicio fue estándar, y cuando mi teléfono vibró 1 hora después del despegue con un mensaje de Marta, no sentí pánico, solo curiosidad. Mamá, ¿cómo va el vuelo? Bien, cariño, todo tranquilo. Bien, me alegro, te amo, mamá. Te amo, bebé, nos vemos esta noche. Guardé el teléfono. Sonriendo, Inés se acercó. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Es raro? ¿Volar otra vez después de todo? Es como volver a casa. Este es mi lugar, en el aire, y lo que pasó con Patricia no va a quitarme eso. ¿Has hablado con ella? No, sus abogados se pusieron en contacto. Quieren un acuerdo, quieren que retire los cargos. ¿Vas a hacerlo? No. Bien, terminamos el vuelo, aterrizamos en Lisboa, volamos de regreso a Madrid. Cuando llegué a casa esa noche, Marta estaba haciendo la cena, pasta con salsa que olía increíble. Bienvenida a casa, mamá. Gracias, bebé. Cenamos juntas hablando sobre su día en la escuela, sobre mi vuelo, sobre planes para el fin de semana, cosas normales, cosas que me recordaban que la vida continúa incluso después del trauma, incluso después de la traición. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, Marta tocó mi puerta. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Aquel día, en el vuelo, cuando estabas a 10.000 metros, y yo estaba escondida en el baño, ¿pensaste alguna vez en rendirte? ¿En simplemente dejarte caer? Sí, admití, cada 5 minutos. ¿Qué te mantuvo fuerte? Tú, saber que me necesitabas aunque no pudiera estar físicamente allí, saber que cada mensaje que te enviaba, cada palabra de aliento, te estaba ayudando a seguir adelante, me ayudó. Cada vez que sentía que no podía aguantar más, llegaba tu mensaje, entonces fuimos fuertes juntas, incluso a miles de kilómetros de distancia. Marta me abrazó, eres la mejor mamá del mundo, y tú eres la mejor hija. 3 meses después, Patricia fue a juicio, se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida, 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3. No fui al juzgado, no necesitaba verla, ya había tenido mi cierre, pero escribí una declaración de víctima que fue leída en la corte. En ella, describí las 14 horas de ese vuelo, la agonía de cada mensaje, el terror de no saber si mi hija estaba viva, la traición de descubrir que fue mi propia hermana quien orquestó todo. El juez, según me dijeron, lloró mientras la leía. La sentencia se dictó. Patricia fue llevada a prisión, y yo seguí adelante. 6 meses después de todo aquello, estaba trabajando otro vuelo largo, Madrid, Buenos Aires, 11 horas. Marta tenía 17, ahora más madura, más fuerte, ya no tenía miedo de quedarse sola en casa, y yo ya no tenía miedo de volar, porque había aprendido algo en ese vuelo a Tokio, algo fundamental sobre el amor y la familia y lo que significa ser madre. Aprendí que estar presente no siempre significa estar físicamente cerca, a veces significa ser la voz en el teléfono, las palabras en una pantalla, el amor constante que fluye a través de miles de kilómetros. Aprendí que la familia no es automática, no es algo que tienes solo porque compartes sangre, es algo que construyes, que eliges, que mantienes con acciones, no solo con palabras, y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo soportar 14 horas de infierno y salir del otro lado, que puedo sonreír cuando mi mundo se está desmoronando, que puedo ser profesional incluso cuando mi corazón está roto, pero más importante, aprendí que Marta es aún más fuerte, que en el peor día de su vida, tomó decisiones inteligentes que la mantuvieron viva, que confió en mí para ayudarla incluso cuando yo estaba a 10.000 metros de altura, que sobrevivió y sanó y se convirtió en una joven mujer increíble. Y mientras volaba sobre el Atlántico esa noche, mientras los pasajeros dormían a mi alrededor y las estrellas brillaban afuera de las ventanas, saqué mi teléfono. Mamá, ¿cómo va todo? Marta,
siempre checando, siempre presente, todo perfecto cariño, vuelo tranquilo, te amo mamá, vuelo seguro, guardé el teléfono, sonriendo, porque al final, eso es lo que importa, no los vuelos dramáticos o las hermanas traicioneras, o las 14 horas de agonía, lo que importa es el mensaje simple al final de la noche, el te amo que cruza océanos, la conexión que ninguna distancia, ninguna altitud, ninguna traición, puede romper. Eso es lo que aprendí a 10.000 metros sobre el Atlántico, mientras mi hija me suplicaba ayuda y yo no podía darle nada excepto palabras, que las palabras son suficientes, que el amor es suficiente, que estar presente, de cualquier forma que puedas, es suficiente, y que algunos vuelos te cambian para siempre. Este fue el mío,